Hola, ¿cómo están? Les voy a hacer el video explicativo del nuevo PDF de Historia Social. Lo que vamos a trabajar en esta parte, vamos a combinar algunos temas que tienen que ver con los cambios que aparecen tras la llegada de los europeos a este continente, la consecuencia de la conquista y la colonización. No vemos, obviamente, nuevamente como hicieron en tercer año, pero sí nos vamos a concentrar en el sistema educativo brevemente y después vamos a pasar a la etapa de independencia. Vamos a ver esos dos momentos juntos. En la primera parte, obviamente, es avanzar con este nuevo tema, es cómo, qué cambios se van generando en nuestro continente, en el Abya Yala, a partir de la llegada de los europeos. Como siempre, yo les pongo algunos elementos de explicación docente. En la primera parte hago una breve revisión de ese momento histórico, porque no pretendo que ustedes se acuerden de años anteriores, acerca de ese nuevo orden mundial durante el siglo XVI y XVII que se fue consolidando. Vamos a revisar los contenidos, no vamos a decir los europeos llegaron y descubrieron América como si acá no hubiera habido nada, sino que recuperamos esta idea de que todas las riquezas que se llevaron de este continente y la explotación que hicieron de este continente, así como de África, creó en cierta forma Europa o creó las condiciones de riqueza y de ese poderío europeo. Es decir, en base a la explotación de estos dos continentes, los europeos fueron los ricos. Por eso la frase de América creó a Europa. Ese breve repaso sirve porque después ustedes van a utilizar ese material, pero nosotros nos vamos a instalar no en la etapa de la conquista, sino ya cuando instalan la sociedad colonial, cómo se fortalece ese sistema colonial. Entonces acá hay, ay, perdón, me fui mucho, una explicación, una breve introducción. Acá les dejé como una especie de dos mapitas para que vean los virreinatos, simplemente para que lo revisen, no tienen que copiarlo, no van a tener que trabajar con los mapas, pero siempre es necesario que ustedes recuerden y se ubiquen en tiempo y espacio. Estamos hablando del siglo XVI, XVII y después ya en el siglo XVIII el otro mapita, cómo fue evolucionando la división del territorio por parte de los conquistadores, ¿no? Un breve repaso, no tienen más que eso, más que chequear. Después sí vamos a trabajar con, bueno, ese territorio conquistado, sobre todo para parte de los españoles, la estructura social, cómo dividieron la sociedad, porque ya cambió, ya no son los pueblos originarios tal cual como los habíamos visto hasta este momento. Por ejemplo, nosotros hablábamos de los pueblos mapuches o del Tahuantinsuyo, sino que es una nueva sociedad y se instala una colonia y hay una nueva estructura. Entonces, como para que ustedes lo recuerden, tienen esto y una breve descripción de algunas cuestiones que tenían que ver con esa la organización social en donde se nace y se muere dentro de un mismo sector social, estrato o estamento social. Se nace criollo o criolla y no se cambia de situación ni hacia arriba ni hacia abajo, digamos, de la estructura social. Otro elemento que sí le vamos a marcar y es que tiene que ver con cómo se modifica en relación a la llegada de los europeos con la violencia que llegan, sobre todo sobre el cuerpo de las mujeres, cómo se modifica la situación del rol de la mujer en esta sociedad. Y lo que van a traer los europeos es un fortalecimiento de un patriarcado de alta intensidad, es decir, muchísimo más violento, tremendamente más violento. Entonces hay un pequeño texto que después lo van a tener que trabajar. Y también les dejé el enlace a un video, que es a un video sobre el canal, sobre un programa que se llamaba Explora, pero yo se los edité para que ustedes lo puedan trabajar en específico, o sea, para que no se vayan a ver 40 minutos, solo les va a hacer una parte. Entonces está editado pensado en el tema mismo que les estoy solicitando. Es lo del patriarcado, el rol de las mujeres en esta nueva sociedad. Así que va a ser muy bien les va a servir para seguir con el tema. Siempre les digo, no se salten los videos. Después del sistema educativo, una vez de haber trabajado cómo era la sociedad colonial, cómo era el sistema educativo, que es lo que nos lleva a la materia. Y no vamos a profundizar mucho, sí lo que vamos a marcar es dos formas de educación que son propias de ese momento, que es la educación religiosa, qué intereses tenían, algunas órdenes, van a tener que prestarle atención a esto, por eso se los resalté, y la tarea aculturativa. ¿Mm? Y uno de los lugares en los cuales se desarrolla es en las misiones jesuitas, es decir, habían órdenes religiosas. Nosotros, por ejemplo, acá en nuestro territorio, lo que actualmente es nuestro territorio en Argentina, teníamos las misiones jesuitas, lo que es la provincia de Misiones, por eso se llama así,
están, ahora quedan las ruinas de San Ignacio de Loyola, que son misiones de jesuitas, cómo organizaban y de hecho educaban en esos pueblos, pequeños pueblos u órdenes religiosas en donde vivían un montón de pueblos originarios. Había un sistema de educación, se transmitían ciertos valores y se desconocían otros, entonces tiene que ver con la transmisión de cierto conocimiento y por eso lo recuperamos. Y después vamos a trabajar también lo que tiene que ver con las universidades acá. Se instalan universidades coloniales con algunas características. La universidad más antigua es la de San Marcos Lima, que se encuentra en Perú, actualmente. Eso es lo de la sociedad colonial, recuerden, sobre la implementación de un sistema y la educación que va acompañada del sistema de esa sociedad colonial. Y después, acá, lo que vamos a empezar a hacer es comprender el sentido político de los movimientos de emancipación, ¿sí? Como si se fijan, no vamos a detenernos mucho, pero es después, desde el siglo XVI, XVII y XVIII, de casi más de 300 años de conquista y de colonización, empiezan a surgir los movimientos de independencia, eso se llama la emancipación colonial. No vamos a volver a trabajar la emancipación colonial, pero sí en breve referencia al contexto histórico, acá en 1810, que es los procesos de independencia básicamente. Nuevamente un pequeño mapa de cómo se fue dando la independencia, dice, de la América Española, una pequeña descripción para que ustedes recuerden de qué se trata, pero nuevamente nos vamos a concentrar en el proceso educativo. Y la idea es esta: si se genera un proceso de independencia y durante 300 siglos hubo una educación pensada para sostener la colonia, entonces cuando se habla de la independencia no solo es en términos políticos, sino que también hay que pensar una sociedad que gobierne de manera diferente, que se organice económicamente de manera diferente y también la educación se tiene que pensar distinto. Porque hasta ese momento se pensaba en una educación para servir al rey, digamos, que se educaba a la gente como se llama súbdito, es decir, alguien que obedece a las autoridades del rey. Y como ahora, durante la independencia, ya eso no. Hay que crear y pensar en una educación que forme ciudadanos, es decir, gente para los nuevos países, para las nuevas repúblicas. Entonces es importante que fueran pensando a partir de 1810 en adelante, la educación se va a brindar. Entonces, y tampoco va a ser muy extenso, lo que yo les voy a pedir es esto. Es para copiar en la carpeta, si esto de un cuadro, los revolucionarios apuntan a la base de la población, digamos, a modificarla, hay ciertos elementos que yo les voy dando, es decir, ¿qué objetivos tiene la educación? Por ejemplo, hay motivos políticos, económicos y humanitarios para modificar la educación de 300 años. ¿Qué objetivos políticos, cuáles económicos, cuáles humanitarios y qué rol iba a tener la educación? Por ejemplo, político. ¿Cuál es el objetivo de modificar la educación? Sumar al pueblo al nuevo proyecto político, que es, dejemos de pensar en cómo colonia y pasemos a ser países independientes. Desplazar la autoridad del rey, dejar de que la gente deje de pensar de que tienen que ser súbditos, que tienen que obedecer al rey. Y desplazar las instituciones coloniales, hay que formar nueva gente porque esas instituciones coloniales ya no existen más, hay que crear nuevas instituciones, y para esas nuevas instituciones hay que educar a la gente, nuevos gobiernos, entonces la gente necesita recibir educación para gobernar. Entonces por eso es importante la educación emancipadora, liberadora. Y acá les voy a poner dos ejemplos. Uno es que acá les puse la foto para que ustedes los ubiquen. Simón Rodríguez, que es uno de los grandes pedagogos del periodo, es el maestro de otro Simón, pero Simón Bolívar. Y este hombre sí fue un pedagogo, sí fue un maestro, unas ideas, la verdad que maravillosas. Él fue amigo de Bolívar y de muchos otros políticos, entonces sus ideas fueron muy importantes al momento de la independencia. Y él trató de pensar diciendo, bueno, tenemos que dejar de ser súbditos del rey, obedientes al rey, tenemos que empezar a construir una América diferente. Y entonces él pensaba en la educación política, hay que impulsar nuevas formas. Y ahí les dejé algunas características esenciales del pensamiento de Simón Rodríguez. Y después, acá, una educación que permita un montón
de liberación, ¿sí? De liberarse de la colonia. Y después les voy a dejar otro, ahí aparece, que es Manuel Belgrano. Simón Rodríguez como un pensamiento como uno de los pedagogos de la América Latina, de ese momento, que pensó a nivel continental. Lo que él pensó lo pensó a nivel continental. Y después en específico, un hombre que si bien no fue educador, sí pensó en la educación, como Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue abogado, participó, fue un revolucionario muy activo en el proceso de independencia, fue a la guerra, pero mientras iba a la guerra iba pensando qué nuevo tipo de educación. Quizás la diferencia es que él no era educador y la verdad que empezó, digamos, políticamente o activo en la independencia a partir de 1810 y muere en 1820, 10 años. Entonces como que tampoco tuvo mucho tiempo de ver qué es lo que iba pasando y de pensar y de ir generando nuevo pensamiento en relación a lo que pasaba. Entonces tenemos que considerar eso a partir del pensamiento de Belgrano. Simón Rodríguez vivió más tiempo y es un hombre pedagogo, por lo tanto es su campo, digamos, de trabajo y por lo tanto su pensamiento va un poco más complejo. ¿Mm? Bueno, ahí tienen algunas ideas sobre el pensamiento de Belgrano. Y acá aparece la actividad final, al final la puse. Bueno, vamos a ir a la primera consigna. Dice, para distinguir desde el principio del contenido, van a tener que volver a ver las hojas desde el inicio del material para distinguir cómo fue consolidándose un patriarcado de alta intensidad. Recuerda que tiene un texto y el video. Explicar qué tipo de actividades eran las destinadas a las mujeres en la sociedad colonial. ¿Qué hacían las mujeres en la sociedad colonial? Y ahí podemos pensar en la mujer blanca, en la mujer criolla, en la mujer esclava, en la mujer aborigen. No es lo mismo, se les asumieron distintos roles, pero de cualquier manera compartían en común el que todas las mujeres, inclusive aunque fueran blancas y españolas, estaban dominadas al poder masculino. Entonces ahí utilicen el texto y el video que yo les pasé del Explore para poder resolver eso. Después dice elaborar un cuadro comparativo respecto a las instituciones educativas. Para no entrar tanto en detalle y por ahí los cuadros les sirven algunas características. Por ejemplo, de la educación religiosa. ¿Quiénes impartían la educación? ¿Quiénes hacían eso? ¿Quiénes en la universidad? ¿Quiénes recibían la educación religiosa? ¿Quiénes podían ir a las universidades? ¿Y qué se enseñaba en cada caso? No, no más. De hecho, he sacado contenidos ahora. En la 3, establecer vínculos entre la organización económica y social y el rol que le otorgaron los españoles a la educación. Siempre partimos de esto. La educación responde al momento histórico, a la sociedad en la cual está. Antes habíamos trabajado los pueblos originarios, ahora es la sociedad colonial. Económicamente, la explotación de estos territorios, socialmente una sociedad como ustedes tenían en la pirámide, favorece mucho a ciertos sectores y a otros no, como la educación también está vinculada, es decir, ¿a quiénes beneficia ese sistema educativo, el religioso y el de las universidades durante casi 300 años en nuestro territorio? Tiene que ver con la sociedad, beneficia a los mismos sectores, quienes tienen derechos a acceder a la educación o una educación que les permita sostener ciertas riquezas, ciertos privilegios, o es una educación que los obliga a obedecer. Va más o menos por ahí. Después ya pasamos a la etapa de la independencia. Son 3 consignas de la etapa de la colonización y 3 consignas de la etapa de la independencia. En la 4, identificar los elementos más revolucionarios del pensamiento de Simón Rodríguez y de Manuel Belgrano. Lo más revolucionario. Hay algunas cosas en las que por ahí alguno de ellos fue medio conservador. Entonces, en esta pregunta es lo más revolucionario, lo que más querían cambiar, lo más novedoso, digamos, en relación al periodo anterior, es lo distinto. En la consigna 5, respecto a la educación emancipadora, seguimos con esto. Identificar las contradicciones presentadas entre la teoría y la práctica. Bueno, tanto Simón Rodríguez como Belgrano escribieron, pero al momento de llevarlo a la práctica, lo que vamos a notar es que hubo ciertas contradicciones, ciertas prácticas escolares, la verdad que no eran, se seguían sosteniendo de lo anterior, así que lo van a tener que identificar. Y después lo último, que también van a tener que ver en los textos, ¿cuáles fueron los motivos que terminaron generando tales contradicciones? ¿Qué pasó? ¿Por qué al final se pensó una cosa y se hizo otra? A eso también va a dar para que lo charlemos en alguna sala de Meet, que acuérdense que los vamos
a tratar de ir utilizando estos espacios cuando ustedes hagan las lecturas para hacer generar un espacio de discusión y que a ustedes les sirva para después pasar a resolver las consignas. Pero insisto en que tienen que, cuando vayamos a las salas de Meet que nos toque con este tema, hacer las lecturas, tener las lecturas hechas para ir a un espacio que no solo sea de consulta, donde yo vuelvo a explicar esto, sino que también sea de discusión.